Son las únicas ecuaciones diferenciales que sabemos resolver. Y podemos despejar. La idea es que lo que tenga que ver con y quede en el lado izquierdo, ¿no? Entonces miren cómo está la ecuación. Solamente es organizar términos. Entonces aparece así. Y a la 3 por y' más x al cubo. Listo, igual a 0. Entonces yo quiero hacer separación de variables. Entonces este x al cubo tengo que pasarlo al lado derecho. Me va a quedar y a la 3. Y este y', ¿cómo lo puedo escribir? Como de y de x. Igual a menos x al cubo. Listo. Y aquí ya me va a quedar entonces que y al cubo por dy es igual a menos x al cubo por dx. Bien. Y aquí ya puedo simplemente integrar los dos lados. Y así continuar resolviendo el ejercicio. Entonces esa sería la idea para ese primer caso. ¿Listo? Ahí se usó separación de variables. Recuerden, separación de variables es útil cuando en el lado izquierdo, como en este caso, miren, todo tiene que ver con la variable, con función y todo se está multiplicando, ¿no? Tengo el y al cubo multiplicando al de y. Si me quedan sumas o restas, ahí no puedo hacer separación de variables. Bien, es cuando yo puedo hacer ese cambio, pero a los dos extremos de la igualdad, todos los términos se están multiplicando. Solo en esos casos que estamos al frente de un problema en el que podemos aplicar separación de variables. Bien, entonces ese se hace así, yo lo estoy dando solo ideas, estamos revisando los ejercicios. Aquí aparece otro, bueno, de la misma forma. Puedo separar variable ahí fácilmente. Simplemente este y cuadrado pasa a dividir. Entonces me quedaría así. Entonces tenemos esta otra ecuación. No, eso no está pavimentado. Entonces queda y' igual a e a la 2x menos 1 por y al cuadrado. Bien. Esta es la ecuación diferencial. Este y', ¿cómo lo podemos escribir? Como de y de x. Bien. Entonces aquí ya puedo separar variable en un solo paso. Este y cuadrado que está en el lado derecho pasa al lado izquierdo como 1 sobre y cuadrado por dy. Y en el lado derecho me va a quedar el e a la 2x menos 1 por dx. Bien. Y ahí acaba el ejercicio porque ya simplemente integrar los dos lados. Listo, y despejar y. Entonces nuevamente separación de variable. Aquí en estos ejercicios del 7, 8, 9 y 10, aquí se sugiere hacer un cambio de variable, ¿no? Definir u igual a y sobre x y reescribir prácticamente la ecuación diferencial. ¿Por qué se hace eso? Porque en principio no podríamos hacer separación de variables. Entonces intentemos, a ver, estos ejercicios tienen que ver, estos de aquí, con el método que nos exponen aquí, en esta parte final que yo lo salté este proceso. Bien. Dice extendiendo el método, entonces dice reduciendo el problema a separación de variables. Bien. Nos saltamos esa sección, pero entonces, ¿podemos resolver un ejercicio de eso? Sí, claro. Veamos de qué trata. Entonces dice x por y' igual a y a la 2 más y. Entonces veamos de qué tratan esos problemas. X por y' igual a y a la 2 más y. Bien. Noten que en principio no puedo separar variables. Tengo una suma y cuando aparecen sumas o restas, eso me impide aplicar el método. Entonces,
Por ejemplo, ¿yo qué podría hacer? Podría decir que y' por 1 sobre y a la 2 más y es igual a 1 sobre x. Bien. Todo esto que está aquí tiene que ver con y, paso a dividir al otro lado. Y este x también. Bueno, en principio, ¿qué podría hacer? Tal vez si funcionó aquí separación de variables. Me quedaría de y sobre x, eso es y', y este de x pasa a multiplicar acá. Entonces miren que sí se pudo, ¿no? Como hacer separación de variables. Tal vez el problema está en hacer esta integral. Bueno, esta de acá del lado derecho sabemos que da logaritmo natural del módulo de x, pero esta de aquí, tal vez habría que hacer alguna sustitución trigonométrica, ¿no? Pero sí se pudo en principio hacer separación de variables. Ahora, tal vez haciendo una sustitución, como ellos sugieren aquí, se resuelve de una forma más fácil. Entonces, ¿de qué trata esa sustitución? Entonces, tenemos que revisar aquí el método. Entonces definamos, a ver, hagamos un cambio de variable, definamos y o la u por x. ¿Qué pasará con eso? En principio yo creo que este cambio de variable lo sugieren para poder resolver esta integral. Bien. Sin embargo, esta integral, ¿alguien sabe cómo hacer esta integral de aquí del lado izquierdo? Yo sé una forma, pero podría ser haciéndola por sustitución trigonométrica, ¿no? Tal vez si ustedes ven tablas de integración, ahí aparecerá alguna derivada para esta integral. Y esa no es arcotangente. Ah, no, 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 no. No, porque tendría que estar un 1 aquí. Pero sí tiene que ver con eso, ¿no? Ustedes podrían hacer esto, miren. Pueden completar cuadrados. Entonces, eso que está ahí se puede escribir como 1 sobre y a la 2. No, sí. Puede escribir como 1 sobre y menos un medio al cuadrado. Aquí más un medio. ¿Sí? Entonces, si yo hago esto, me daría y al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, me daría y más un cuarto. Que un medio al cuadrado es un cuarto. Entonces, aquí tendría que restarle un cuarto. ¿Sí? Por dy. Puedo escribir eso así. ¿Listo? Y aquí puedo hacer una sustitución, definir u igual a y más un medio. Entonces, esta integral se puede reescribir así, como 1 sobre u al cuadrado menos un cuarto por du, porque du es igual a y, entonces por du. Y esto sí, hay una tabla para encontrar este tipo de integrales. Bien. Y después, cuando encuentren la antiderivada, Profesor, pues, yo tengo una pregunta. sí, ¿Por qué U es Y más 1 no sería, o sea, sí, exacto, ¿por qué se más un convierte en medio. Y?
Más un medio, dice usted aquí. Y más un medio. Sí, pero no es ya al cuadrado más y, o sea, porque queda un medio y no y. Ah, porque completé cuadrados. A ver, lo que yo estoy diciendo es que esto que está aquí en este denominador, eso que está ahí que encerré en este cuadrito, es igual a y cuadrado más y. Bien, ¿por qué? Si ustedes hacen y más un medio al cuadrado, me da el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo. Entonces me haría 2y por un medio, me daría y. Más un cuarto. Eso es lo que da y más un medio al cuadrado. ¿Sí? Y si le resto el un cuarto, entonces, ¿qué me queda? Me queda y al cuadrado más y, que es esto que está acá. Entonces, estas dos expresiones son iguales. ¿Y para qué hice eso? Para poder hacer esta sustitución y que me quede esta integral. Y esta sí está en sus tablas. 1 sobre u al cuadrado menos un cuarto. Eso, hay una tabla para hallar esa antiderivada. Y entonces, en principio, se puede resolver así. Bien. ¿Alguien ya vio la antiderivada de esto? En la tabla. Eso es arcotangente. Arcotangente. ¿Cuál? Ah, no, no. Arcotangente no, porque hay un menos. Yo no me acuerdo cuánto da. Yo tendría que hacer todo el procedimiento haciendo un triángulo, ¿no? Haciendo toda la integral como por una sustitución trigonométrica. ¿Cómo haría esa integral en particular? Bueno, yo hago un triángulo, rectángulo, y tengo que empezar a sacar ahí todo. Profesor, Entonces, por ejemplo, se puede hacer esto- sacándole el cuadrado, bueno, la raíz a un cuarto y poniéndole al cuadrado para que quede u al cuadrado menos eso a. sí, exacto, exacto, sí. Profe, pero antes yo no podría pues factorizar ese 1 sobre y cuadrado más y después lo separo en dos integrales. Ah, bueno, exactamente, sí, usted ha Sí, dicho profe, algo muy le iba a bueno. decir lo mismo. Ustedes pueden Queda hacer más fácil. fracciones parciales, ¿cierto? Ujú. Muy bien, fracciones parciales. Entonces, esta es una forma, pero la otra es esa que ustedes mencionan. Entonces, esto lo puedo escribir como 1 sobre u más un medio por u menos un medio, ¿no? Y luego hacer fracciones parciales. ¿Qué quiere decir fracciones parciales? Que voy a escribir esto aquí, esta fracción. Esto es por du. Voy a escribir como la integral de una constante a sobre el primer factor, u más un medio, más una constante b sobre el segundo factor, que es u menos un medio, ¿no? U menos un medio. Entonces hay que hallar esas constantes a y b usando método de fracciones parciales. Y esto por Profesor, du. y el menos un cuarto. Lo que pasa es que factoricé esto, u al cuadrado menos un cuarto, raíz cuadrada de un cuarto es un medio. Y yo estoy aplicando el método de factorización de diferencia de cuadrados, ¿ya? Por eso u a la 2 menos un cuarto se puede escribir como u más un medio por u menos un medio. Eso es lo que se llama diferencia de cuadrados, ¿ya? Si hago fracciones parciales, puedo escribir eso así. Y si lo tengo de esa forma, como la integral lineal, eso me va a quedar ¿cuánto? Me va a quedar, tengo que saber quién es A y B, son algunas constantes. De hecho, hasta fácil saber quién es A y B. Creo que A es... A es 1 y B es menos 1. O no, A es menos 1 y B es 1. Entonces, si saben aplicar el método, se dan cuenta de eso. El hecho es que por la linealidad de la integral, yo puedo calcular la integral de cada parte, ¿no? Por eso hago fracciones parciales. Entonces me va a quedar menos logaritmo natural de u más un medio
más logaritmo natural de u menos 1/2. Y como ya sabemos que u es igual a y más 1/2, entonces esto es lo mismo que tener y más 1. Que y es, o sea, u es igual a y más 1/2. Entonces, u más 1/2 es y más 1/2 más 1/2, es decir, y más 1. Esto queda aquí el logaritmo natural de y más 1. Es un ejercicio un poco largo, ¿no? Más logaritmo natural de y. Y esto lo puedo hasta combinar usando propiedades de logaritmo. Es lo mismo que tener logaritmo natural de y sobre y más 1. Y esta es la parte del lado izquierdo cuando aplicamos separación de variables. Eso nos tiene que dar igual al logaritmo natural de x. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando separamos variables, acá nos quedó la integral de 1 sobre x de x. Y aquí tendría que aplicar exponencial a los dos lados para poder despejar y. ¿Sí? Se puede despejar, claro. Si usted aplica logaritmo a los dos lados, acá me va a quedar logaritmo natural de x más una constante. Bueno, este ejercicio está como muy largo, pero bueno, me puse a hacerlo yo. Entre todos lo hemos hecho. Bien, cada uno ha aportado algunas ideas. Bien. Bueno, ¿me escuchan ahí? Entonces cada uno aportó algunas ideas. Si yo tomo exponencial aquí a los dos lados, porque la exponencial de la función inversa del logaritmo me va a quedar y sobre y más 1 es igual a e a la x más e a la x por e a la c, pero eso lo podemos llamar k. Bien. Y claramente aquí yo puedo despejar y solucionar la ecuación diferencial. Bien. Entonces se hace así. Y bueno, ahí tienen una serie de ejercicios. Yo les diré cuáles pueden ir resolviendo. ¿Listo? Ya aparecen más ejercicios. Aquí el 11 al 17 dice, resuelve la ecuación diferencial con valor inicial, ¿no? Entonces hay que encontrar la constante K de acuerdo a esta condición inicial dada. Pero todo se hace usando el método de separación de variables. ¿Listo? Y acá más adelante aparecen modelando aplicaciones. Entonces aquí aparecen algunos problemas. Digamos que tienen que ver con los ejemplos que vimos. Pronto escojo alguno de ahí, tengo que revisarlos. Bien. Y eso es de la sección 1.3. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, está todo bien, todo claro. Bueno, entonces si nosotros revisamos nuestro buen contenido programático, nuestra guía, vamos a revisarlo. Bueno, aquí solo aparece ese PDF. Aquí está nuestro contenido programático. Bien. Entonces nosotros estamos aquí en la semana del 22 al 27 de marzo. Tenemos que ver existencia y unicidad de soluciones. Bien. De aquí, según este contenido, nosotros vamos a tener toda la Semana Santa de vacaciones, que no se marca ninguna clase en esa semana. Luego de Semana Santa sería del 5 al 10 de abril. Vamos a ver ecuaciones lineales. Ecuaciones diferenciales lineales. Entonces la idea de hoy es estudiar este concepto. Existencia y unicidad de soluciones. Bien. ¿De qué trata eso? Bueno, tiene que ver con cuando nos plantean una ecuación diferencial. Nosotros siempre buscamos la solución en esos casos y hemos encontrado soluciones. Pero ¿será que siempre hay una solución de una ecuación diferencial?
Entonces, hay un teorema en esa dirección. Bien. Las notas del quiz para la próxima semana. Bien. Según estoy calificando. No de este curso, de otros. Aún no he llegado acá. Espero que el lunes, martes y miércoles de la otra semana dedicarme solo a eso y ya tener las notas. Bien, entonces aquí vamos a usar la segunda referencia del curso. Este libro que llama Ecuaciones Diferenciales de Blanchard. Bien. Y es el que sugiere el contenido programático del curso también. Dice que esta parte la estudiamos de esa referencia, de la 1. Bien, y en serio que está bien explicado ahí. Entonces, ¿de qué trata este concepto de existencia de una solución? Entonces, el libro aborda este problema de la siguiente manera. Nos habla de algo conocido. Entonces, él dice, considere primero esta ecuación de quinto grado, ¿no? Dice 2x a la 5 menos 10x más 5. Eso no tiene nada que ver con el curso, solamente para explicar el concepto que vamos a estudiar a continuación. Entonces dice 2x a la 5 menos 10x más 5 igual a 0. Entonces esta es una ecuación de quinto grado. Para este tipo de ecuaciones no existe una fórmula que nos dé la solución. Nosotros solo conocemos una fórmula, ¿no? Para solucionar ecuaciones cuadráticas. Cuando tenemos ax cuadrado, una ecuación de segundo grado, más bx más c, estas sí tienen una fórmula. ¿Se acuerdan cuál es la fórmula para solucionar estas ecuaciones de segundo grado? Menos b más, ¿cómo es? Menos b más o menos raíz cuadrada, ¿esa? Eso, entonces la solución es menos b más o menos Raíz cuadrada de b al cuadrado, ¿cierto? b al cuadrado, sí. Menos 4ac sobre 2. Sobre 2a. Eso Bien. sí. ¿Y nosotros qué decíamos cuando el discriminante le llaman a esta parte que está dentro de la raíz? ¿No? ¿Qué decíamos cuando este discriminante era negativo? O sea, nos queda la raíz cuadrada y un número negativo. Entonces decíamos, bueno, esa raíz, o sea, no tiene solución en los reales, ¿no? Da una solución compleja, un número imaginario. Bien. Entonces, cuando esto era negativo, como nosotros fundamentalmente trabajábamos con números reales, entonces decíamos, no tiene solución. Esto no tiene solución. Bien, pero si analizamos esta ecuación de quinto grado, estas ecuaciones no tienen una fórmula para hallar soluciones. Es muy difícil, no, usando el álgebra nomás de operaciones, no es posible encontrar una solución. Bien, pero eso no quiere decir que no exista. Existirá algún X y cuando lo sustituya aquí, satisface esta igualdad. Bien, seguramente que existe. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros garantizar la existencia? Está bien que no sepamos quién es ese X, que que ningún mecanismo nos lo dé, nos diga, mire, el X se encuentra así, siguiendo esta fórmula, etc. Pero por lo menos saber que existe solución. Entonces, en este caso podríamos hacer un argumento muy sencillo para garantizar que sí existe solución, ¿no? Llamemos a esto, digamos, que esa expresión se llama fx, es una función. Fx es igual a 2x a la 5 menos 10x más 5. ¿Cuánto es fx? A ver, evaluado en 1. Haría 2 por 1 a la 5 menos 10 Daría menos menos 3, ¿cierto? sí. ¿Y cuánto es esa función evaluada en menos 7, ¿no? Menos 7, que diga. 13. A ver. 13. Sí, 13. Menos Sí, 3. porque menos 1 por menos 10 da 10 sí. positivo. Acá me da menos 2. Entonces me da 8 más 5, 13. Entonces, fíjense, la función evaluada en un número dio negativo y en otro dio positivo. A ver, si graficara esto tentativamente,
esta función es polinomial. Las funciones polinomiales son continuas. Bien, entonces por aquí está el -1 y por acá está el 1. Y digamos que por aquí en esta altura está el -3, o sea que ya la función pasa por este punto, -1, perdón, al contrario, ¿no? Pasa por el punto 1, -3, por aquí, y cuando x es -1, ya toma el valor 13, un número positivo. Entonces nuestra función no sabemos cómo es su figura, su forma, pero ya pasa por esos dos puntos y es una curva continua. Es decir, que ya no tiene saltos, porque es un polinomio. Si no tiene saltos, pues no sabemos cómo sea, pero seguramente que ya hace así. Esta es una forma, ¿cierto? O puede ser que venga así. ¿Sí? Otra forma. Pero saber ese hecho, ¿qué nos está diciendo eso? Que la función eventualmente tiene que cortar el eje X. Miren, aquí cortó el eje X en este punto. Aquí cortó el eje X en este punto, digamos, X sub 0. ¿Eso qué quiere decir? Que la función evaluada en X sub 0, ¿cuánto vale? 0, ¿cierto? Porque está cortando el eje X. Todo esto que me está diciendo a su vez, me está diciendo que esta ecuación de quinto grado que tengo acá sí tiene una solución, ¿bien? Pero no nos está diciendo cómo calcularla. Simplemente al observar que toma valores positivos y negativos y la función es continua, entonces ya tiene que tomar todos los números entre -3 y 13, que ya es continuo. En particular, 0 está ahí. Entonces eventualmente ya tiene que tomar el valor 0. Cuando tome el valor 0, pues obtengo una solución de esta ecuación de quinto grado. Bien. Entonces, esta observación nos garantiza la existencia de una solución. Y ya. Pero no nos está diciendo siquiera si la solución es única o cómo obtenerla. Bien. Entonces, el siguiente teorema que vamos a estudiar aquí en el curso tiene que ver con una afirmación de este tipo. Nos va a decir cuando una ecuación diferencial tiene solución. Bien. Y luego nos dice si la solución es única o no. Porque miren, si yo grafico otro tipo de función aquí, a ver, tengo que unir estos dos puntos con una función continua. Miren esta función continua. Imaginen que la función viene aquí subiendo, atravesó el eje X. Todo esto ya sería, en ese puntico habría una solución de la ecuación que tengo aquí en la caja. Pero ya bien podría ser así. Bajar y volver a subir. Cuando baja tengo otra solución, cuando sube otra. Y luego llegar acá. ¿Bien? O puedo oscilar más tiempo y obtener más soluciones. Nosotros no sabemos eso, pero sí sabemos que hay alguna solución. Por lo menos ya tiene que hacer así. Hacer un solo cruce. Bien. Entonces, esa digresión es la que hace el libro aquí al inicio. Bien. Cuando menciona esta parte. Bien, aquí toman x-1, x igual a 1, etc. Entonces, en ese sentido, es que va el siguiente teorema. Entonces, es algo teórico estrictamente. Y dice lo siguiente. Dice, suponga, yo lo voy a escribir acá porque aquí está escrito en inglés y, bueno, yo creo que ustedes qué prefieren, que escriban la pizarra o leerlo. Que aquí están usando otra notación de la que nosotros estamos acostumbrados. Porque aquí están diciendo que y depende de ti. Nosotros siempre hemos escrito que y depende de x, ya que así se ha usado en el libro, en la otra referencia. Pero el teorema de existencia de soluciones dice lo siguiente. Supongo que usted tiene una ecuación diferencial y' igual a f x y. Es decir, que y depende de x, la función incógnita. Queremos descubrir. Bien. Suponga que usted tiene esa ecuación diferencial de primer orden y la condición 1, vamos a escribirlo así, si, digamos, esta función, porque esta expresión que está aquí en el lado derecho lo podemos ver como una función de dos variables, ¿no? Si esta expresión f de x, y, lo podemos ver como una función de dos variables, es continua,
¿Se acuerdan del concepto de continuidad en cálculo multivariable? Esa función de dos variables es continua en alguna región del plano. Supongamos que es continua en algún rectángulo. ¿Bien? ¿Cómo así? Voy a dibujar aquí el plano. Cuando ustedes vieron cálculo en dos variables o cálculo multivariable, ¿se acuerdan de que ustedes graficaban el dominio, etcétera? Supongamos que esa función es continua por acá, en este rectangulito. Tendrá algunas dimensiones. Son hipótesis del teorema. Nos va a decir cuándo la solución va a existir. Y esto es importante para los matemáticos o para los que hacen análisis numérico. ¿Por qué? Si nosotros sabemos que la ecuación diferencial no tiene solución, entonces ¿para qué voy a aplicar el método de Euler, por ejemplo? Ya sé que ese método me va a llevar a cosas erróneas, ¿no? ¿O para qué voy a calcular el campo de direcciones? Si esas direcciones van a comportar de forma aleatoria, ya que la ecuación no tiene solución. Entonces, por eso es importante saber si tiene solución o no. Entonces, digamos que esta función de dos variables es continua en la región R. Tenemos la R aquí a esta región. ¿Sí? Si esa función es continua en la región R, y aquí en esta región R tomamos un punto x0, y sub 0, que sería la condición inicial de la ecuación diferencial. Vemos que ya tiene esta condición, y evaluada en x0 es igual a y sub 0. Entonces, si esa función de dos variables es continua en esta región y el punto que me define esta condición inicial está ahí, entonces existe una solución al problema. Existe solución, ¿ya? Ahora, eso es como la primera parte. Segundo, todo solo se pide que sea continuo. Si además de eso, la derivada parcial de f con respecto a y, ¿sí? Con respecto a y, noten aquí, f depende de x y y, estoy derivando con respecto a y. Si esa derivada parcial que me da una función de dos variables es continua también en esa región R, en R, entonces la solución es única, ¿ya? O sea, para acá, problema de valor inicial, existe una única solución. Listo. Esto es lo único que dice el teorema de existencia y unicidad. Y tiene que ver fuertemente con esta función f de x y que me define la ecuación diferencial. Tiene que ver con su continuidad en alguna región del plano. ¿Bien? Entonces la solución es única. Esto es algo un poco teórico, pero que hay que estudiarlo, hay que analizarlo. Entonces vamos a ver unos ejemplos. ¿Sí? Consideremos unos ejemplos. Pero entonces, ¿qué pasa si satisface la primera condición de que f de x y sea continua, pero que su derivada no? Entonces, por la opción 1 del teorema dice que existe una solución, pero si no satisface esta segunda condición, pueden ser que existan varias, ¿no? Varias soluciones a la misma ecuación diferencial con la misma condición inicial. ¿Listo? Entonces, esto es lo que trata el teorema de existencia y unicidad. Ese es el resultado. Creo que son de candado. No, Entonces, esto lo llamamos teorema de existencia y unicidad. Bien. Bueno, vamos a hacer ejemplos para entenderlo mejor. ¿Listo? Entonces, consideremos, a ver qué ejemplos tengo yo aquí. Entonces, consideremos esta ecuación diferencial. Miren. Hacemos un ejemplo sencillo. De y de x, o y' de x. Tengo que decir y'. Igual. Este es un ejemplo que está en el libro, a 3 por y a la 2 tercios. Bien.
Tenemos esa ecuación diferencial. ¿Quién es en este caso la función f de xy que define la ecuación diferencial? Pues f de xy es lo que está después del y'. F de xy es 3 por y a la 2 tercios. Bien. Una función de dos variables. Sin embargo, la de x no le hace nada. Bien. Es decir, esta es la función f de xy, de la que habla el teorema de existencia de unicidad. Esa función que me dicen ustedes, ¿la puedo hablar en qué parte del plano? ¿Es continua o no es continua? ¿Dónde tengo indeterminaciones? Voy a escribirla aquí de nuevo. ¿Qué se acuerdan ustedes de multivariable? ¿Dónde podría tener un problema esa función? Y a la 2 tercios. Y a la 2 tercios es lo mismo que escribir 3 por raíz cúbica de y al cuadrado, todo eso. Ah, no, mentira. ¿Tengo problemas de indeterminación? No, ¿cierto? No. Porque yo puedo calcular la raíz cúbica de un número negativo. Que es Sí, de todo. al cuadrado. Entonces esta función es continua en todo el plano. Es continua en todo el plano. Es decir, es continua en R2. A todo el plano cartesiano se le llama R2. Notación. Entonces ya es continua en R2. Entonces, en virtud del teorema anterior, no solamente es continua en una región rectangular, como hice yo el dibujito, es continua en todo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que para cualquier, esto quiere decir que esa ecuación diferencial tiene solución dada cualquier condición inicial. Dada cualquier condición inicial, existe solución. Y ya no solo es continua en un pedacito, es continua en todo el plano. Ahora, ¿cuánto es la derivada de esta función con respecto a... Vamos a investigar un poco sobre si la solución es única o no. Entonces, según el teorema, dice, la parte 2, dice, derive esa función con respecto a y y mire si ya es continua o dónde es continua. Entonces yo puedo derivar esto, derivada de f, con respecto a y. ¿Cuánto da esa derivada de esta función, la derivada parcial con respecto a y? Ese 2 tercios pasa a multiplicar con el 3, ¿no? Entonces va a quedar un 2 por y a la 2 tercios menos 1. Es decir, y a la menos 1 tercio. Es lo mismo que tener 2 sobre raíz de y, raíz cúbica de y. Esta función, ¿dónde tiene problemas? ¿En puntos de qué forma? ¿Dónde se indeterminaría esto? Cuando y es 0, ¿cierto? Entonces no es continua en puntos de la forma x, 0.